Bueno, buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a continuar con los temas de clases de pregrado de ginecología y obstetricia de la Universidad de San Carlos de Guatemala en su sede de CUNOARE. Continuando con esta unidad, vamos a hablar de lo que es enfermedad inflamatoria pélvica. Ya, como les he comentado antes de la grabación, enviamos un documento que es bastante sencillo, donde pone los factores de riesgo, la clasificación y el tratamiento que hay que dar. Pero para fines evaluativos, nosotros tomamos el documento y lo que se explica en la clase. Este es un recurso docente que ustedes pueden ver en el canal cuantas veces quieran ustedes la clase, ir haciendo sus anotaciones. Y pues ya sabemos que al final del mes vamos a hacer un resumen, igual que lo hicimos, de una hoja o lo que ustedes quieran, porque eso sí es una forma de- de hacerlo para estar bien. Entonces, o tal vez lo vamos a hacer, estaba pensando yo, cada 15 días, fíjense, para que ustedes no se les acumule al final y tengan esa posibilidad de estarlo repasando. Entonces, qué bueno ver, pues a casi todos, invitarlos a que asistan a las clases. Les dije que su participación, solo de hecho estar aquí, ya tienen una ponderación y pues vamos a empezar. ¿Se visualiza? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, solo déjenme ver. Entonces, la definición, aclarando, no tenemos nosotros derecho de autor. Esta es una clase tomada del Internet y lo hacemos respetando la autoría de la persona que la realizó. Ahí está la persona que la hizo. Siempre respetamos eso y pues tomamos ese respeto que tenemos. Aquí me gustó mucho la clasificación que, que ellos colocan sobre 3 definiciones de la definición de enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, enfermedad inflamatoria pélvica va a ser una infección de los órganos pélvicos femeninos. Por decirlo así, si ustedes miran aquí en la imagen, tiene que ser de el cervix para arriba, lo que es el endometrio, las trompas de falopio, el área ovárica. Esto es las estructuras contiguas, lo que es la enfermedad inflamatoria pélvica. Según la CDC, es un síndrome clínico asociado a la invasión de estos tejidos. Puede ser vía ascendente de la vagina a través del cervix. Nosotros sabemos de que hay un tipo de transmisión ascendente que es directa. Uno es hematógena y otro es linfático. Es decir, doctor Barrington, que no solo es vía ascendente, quiere decir que una paciente muy probablemente no vaya a tener una enfermedad de transmisión sexual y pueda tener una enfermedad inflamatoria pélvica. Totalmente de acuerdo. Eh, Nosotros sabemos que durante el embarazo puede dar una enfermedad inflamatoria pélvica y se hablaba antes de que después de las 16 semanas pues había una obliteración del cervix y que había un tapón mucoso y esto evitaba que, que las bacterias pudieran ascender y esto no es así, o sea, durante el embarazo puede haber totalmente comprobado una enfermedad inflamatoria pélvica por medio de las 3 vías. Estamos hablando de que son microorganismos y entendiendo que durante el embarazo, pues hay una respuesta inmunológica disminuida para la aceptación del bebé. Entonces, también la enfermedad inflamatoria pélvica puede darse por una infección urinaria, por una neumonía, por una paciente que tenga una tuberculosis, una paciente que tenga un problema colónico y esto pueda hacer de que esta bacteria pueda causar una enfermedad inflamatoria pélvica. La mayoría de los casos de enfermedades inflamatorias pélvicas son comprendidos o descritos desde la infección por la Neisseria gonorrea y también por la clamidia trachomatis. Esos serían los dos microorganismos que dan la mayoría de problemas y los patrones como nosotros entendemos la enfermedad inflamatoria pélvica y vamos a ver que en base a estos dos microorganismos nosotros vamos a dirigir lo que es el tratamiento.
La epidemiología, pues como en la mayoría de casos se debe a enfermedades de transmisión sexual y la vida sexualmente activa, pues en Guatemala no debería ser así, pero se reporta que empieza desde los 10 años a los 13, pero en esta clase lo ponen de los 15 a los 25 porque es cuando es el pico del despertar de la vida sexual. Hablamos de que el 10 a 40% de las infectadas con clamidia van a desarrollar una enfermedad inflamatoria pélvica, pero aquí quiero hacer una aclaración. Entre la Neisseria gonorrea o la gonorrea y la clamidia trachomatis, la que más va a tener repercusiones desde el punto de vista de infertilidad es la clamidia trachomatis, porque muchas veces puede ser silente y el problema de la clamidia trachomatis es de que en las trompas de falopio hay unos cilios y estos cilios son afectados por la clamidia. La clamidia llega a la basal y pues definitivamente los puede destruir y entonces sí puede causar un problema de infertilidad a largo plazo. Nosotros para prevenir, según la CDC, se dice que si usted tiene vida sexual una vez al año, usted se debería hacer un cultivo para clamidia trachomatis para saber si tiene este problema o lo ha tenido, porque sí causa infertilidad y muchos pacientes no lo saben hasta que se casan y desean tener un bebé y empiezan a hacer estudios y se dan cuenta que hay una obstrucción detectado a través de un histerosalpingograma, que es un examen donde nosotros colocamos un medio para ver que las trompas estén permeables y muchas veces tenemos esa sorpresa de que están obstruidas y puede ser por una enfermedad inflamatoria pélvica totalmente asintomática o no tratada en su momento. Más de 1 millón de mujeres al año sufren EIP en Estados Unidos y es la cuarta enfermedad de transmisión sexual, motivo de consultas y hospitalizaciones. Aquí miramos cuáles son los factores de riesgo. Como estamos hablando de que la EIP en la mayoría de casos, no en todos, es una enfermedad de transmisión sexual, entonces estamos hablando de que muchas infecciones de transmisión sexual están sin tratamiento. Son pacientes que creían que tenían una vaginosis y realmente no era una vaginosis, sino que era el problema, era un problema, se la trataron como ejemplo con un tratamiento de óvulos vaginales y el problema era que esto es un tratamiento que necesita, cuando vayamos a ver la enfermedad inflamatoria pélvica, que solo es el régimen ambulatorio, pues lleva 14 días de tratamiento y un régimen hospitalario, pues puede llevar mucho más. Entonces, si la paciente no tiene, es infectada por clamidia trachomatis y no tiene sus 14 días de doxiciclina, entonces sí puede tener este problema de una cicatrización excesiva, de adherencias y de destrucción de la basal de los cilios y la paciente no va a poder ser mamá por vía normal. Entonces, debemos de tener ese cuidado. Cuando usted está en la emergencia y usted mira una paciente que tiene una vaginosis, yo le recomiendo que ponga su espéculo y al poner su espéculo usted mire el cérvix. Si usted mira que desde adentro del cérvix supura, hay una segregación de un moco que no es característico, color verdoso, amarillo, que tiene mal olor, o miramos un cérvix como que si fuera una frambuesa, usted puede pensar que es una clamidia trachomatis o una tricomona también. Entonces esto debe llevar tratamiento y no debe ser solo tratamiento con óvulos. Las duchas vaginales no se deben de promover, pero nosotros miramos que existen casas farmacéuticas que aún venden tratamientos de duchas vaginales. ¿Y por qué no utilizar las duchas vaginales? Simple y sencillamente por una razón. Cuando usted realiza una ducha vaginal, lo que está haciendo es eliminando la flora bacteriana normal, tanto bacteriana como de de los hongos que son característicos ahí, los lactobacilos, y usted va a cambiar el pH, va a lavar la flora normal y entonces pueden de alguna manera entrar otros organismos que no son característicos y eso aumenta lo que es la prevalencia o la incidencia de una enfermedad inflamatoria pélvica. También el uso de un dispositivo intrauterino como conocemos un diólate de cobre.
Cuando se coloca una T de cobre en los primeros 14 días, nosotros podemos tener un aumento de una enfermedad inflamatoria pélvica desde ese punto de vista, y se habla que puede estar en pacientes con diabetes por el actinomyces israelí. Una paciente que tiene antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica, pues quiere decir que sus patrones sexuales pues no son los ideales para la prevención, o que tiene algo que la expone. Entonces, siempre que nosotros tenemos un riesgo ya presente, pues ese mismo riesgo es otro factor de riesgo. Volviendo a lo de la T de cobre, también si la paciente usa solo la T de cobre y no usa métodos de barrera, y está expuesta, entonces, y tiene una relación sexual, una poligamia, o su pareja no le es fiel, entonces la paciente, pues sí puede tener este riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica. También nosotros vamos a ver el uso del no preservativo. Muchas personas demeritan el uso de preservativo porque en algunos casos el preservativo o el condón masculino no puede prevenir en un 100% el uso de, perdón, jóvenes, que tengo el ventilador aquí enfrente. El uso del condón masculino no previene la infección por papilomas en un 100%, debería ser el condón femenino, cosa que no usamos de manera rutinaria en Guatemala. Y el nivel socioeconómico bajo, si se asume que pacientes con nivel socioeconómico bajo vayan a tener un menor nivel de escolaridad, y eso asociarlo con que no usen preservativos. Entonces, desde ese punto de vista, pero nosotros hemos visto que realmente el nivel educacional a veces ahora pues se ha dejado esta buena práctica del uso del condón. Entonces también miramos aquí lo que es por qué no usar la, la, la ducha vaginal, porque altera la flora vaginal endógena, y esto pues, va a traer muchos problemas. También podemos encontrar lo que es el micoplasma genital, el estreptococcus aerobio, lo que habíamos dicho, pacientes con tuberculosis, aquellas pacientes asintomáticas, que los cultivos son totalmente negativos, que las hematologías son normales, pero tiene una IP de tipo crónico que no responde al tratamiento, usted piensa en un micobacterium tuberculoso. Entonces eso puede ser. La Neisseria, como vamos a ver, tranquilamente la vamos a tratar nosotros con ceftriaxona. Los libros utilizan 250 miligramos, pero la verdad nosotros aquí hemos usado la ceftriaxona de una forma hegemónica, y entonces, pues sí, ya la resistencia está aumentando, entonces, de forma muy particular, aunque las guías digan 250 miligramos, ustedes miran que los viales vienen de 1 gramo, utilicen el gramo. Y la clamidia trachomatis, como lo vamos a ver, pues lo ideal es tratarlo con doxiciclina por 14 días, 100 miligramos cada 12 horas, vía oral. O también en algunos casos podemos usar lo que es la levofloxacina o mosifloxacino, que no es lo ideal en el tratamiento. Cuando usted tiene una enfermedad inflamatoria pélvica, usted puede tener una endocervicitis, puede tener una endometritis, puede tener una salpingitis, y, y aquí hay un problema relacionado, y también puede tener un absceso ovárico. Pero ¿cuál es el problema de la infección por la clamidia trachomatis? Habíamos dicho que destruye la capa basal de los cilios, que van a ser capas que el óvulo pueda movilizarse y encontrarse en la ampolla, que es donde se da el 90% de la concepción. ¿Y qué sucede allí? Que si esto está obstruido, nosotros vamos a encontrar aquí que hay un aumento de un embarazo ectópico. Entonces, cuidado con eso. ¿Qué órganos vamos a encontrar afectados? Ya lo decimos, si nosotros encontramos una infección en el cervix, nosotros vamos a tener una cervicitis. Si nosotros vamos a encontrar que hay un aumento del grosor del endometrio, que lo normal es de 2 a 3 milímetros, entonces nosotros decimos que tiene esta paciente una endocervicitis. Por eso cuando usted pone el espéculo, usted lo que va a ver aquí que está trasudando puede ser de una endometritis, puede ser una salpingitis que está viniendo hacia acá, y usted lo que va a ver es en el cervix, en el orificio cervical externo, que está supurando. Entonces, siempre haga una especuloscopía, pero no solo piensen que todo es vaginosis, porque si es una vaginosis y usted no le dio tratamiento, ojo, esta paciente puede después tener un problema de infertilidad irreversible. Muchas pacientes van a
disminuir la sintomatología sin mayor tratamiento. Creen que tienen una infección urinaria, toman un poco de tratamiento por 5 días y va a haber una disminución de los síntomas, pero la fibrosis, el exceso de cicatrización que puede haber, las adherencias, esas no van a disminuir y ese es el problema que nosotros queremos evitar con el tratamiento prolongado para la EIP. Entonces podemos encontrar nosotros, en el peor de los casos, una peritonitis, un absceso tubovárico roto, que como lo vamos a ver es un estadio 4 de una enfermedad inflamatoria pélvica, y la endometritis. Esto puede pasar también durante el embarazo. ¿Cuál es el cuadro clínico? Nosotros vamos a encontrar en estas pacientes que tienen dolor pélvico, vamos a encontrar una descarga vaginal, pero ya les digo el tipo. Usted se va a ir, se va a ir a buscar el cervix, y ahí es donde usted va a ver el moco. Sangrado transvaginal. La paciente que tiene una enfermedad inflamatoria pélvica muchas veces le va a decir que tiene sangrado durante el coito. Y ese es un signo de alerta. Es un signo de alerta. Usted le debe preguntar a la paciente por qué. También la paciente puede tener dispareunia, dismenorrea, fiebre o tener síntomas urinarios. Y a veces se nos confunde, ¿no? Entonces, digamos que ahí, cuando nosotros pensamos en IP, vamos a encontrar fiebre. Al examen físico va a haber dolor a la movilización del cérvix o los anexos y podríamos decir que este es tal vez el dolor pélvico, el signo más común y más presente. Y aquí tenemos nosotros los diagnósticos o los criterios de Hager y vamos a tener los mayores y los menores. Entonces, el criterio mayor es dolor en el hipogastrio o a la palpación, dolor a la movilización del cérvix y dolor a la palpación de los anexos. Si nosotros miramos aquí, en los criterios menores, tal vez pueden ser confusos. Temperatura mayor de 38 grados, material purulento en una coldocentesis. ¿Qué es eso? Usted viene y encuentra que está bombado el fondo del saco y que duele la movilidad, la paciente está quejumbrosa, tiene fiebre. Usted pone el espéculo y en el fondo del saco de Douglas usted podría hacer una punción con una jeringa y si usted extrae en este momento pus, usted hace el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria pélvica. Pero si usted saca sangre, este es el diagnóstico de un embarazo ectópico roto. Si usted encuentra una masa palpable en el examen físico o por ultrasonografía, pues usted ya está diciendo que es un criterio menor y la leucocitosis mayor a 10.000 leucocitos por centímetro cúbico. Otros criterios diagnósticos que nos van a ayudar a aumentar tanto la especificidad, que es descartar la enfermedad, como la sensibilidad en contra de la enfermedad, puede ser una biopsia endometrial o endocervical. El problema de esto es el tiempo que tarda en nuestro lugar de donde habitamos o laboramos, que pueden ser de 3 a 5 días para tener un resultado. Una proteína C reactiva elevada, ya lo habíamos dicho, la temperatura de la leucocitosis. Las pruebas específicas que no contamos con ellas, una laparoscopía confirmatoria y una ecografía que muestra sampiligitis. También se habla de la resonancia magnética, pero no se hace por cuestiones de costo. Estaba revisando varias clases, pero esta me gustó mucho porque tenía estas gráficas. Entonces, la clasificación laparoscópica de enfermedad inflamatoria pélvica, laparoscópica, videolaparoscópica, es muy diferente a los estadios que nosotros podemos encontrar. Entonces, si nosotros encontramos en la leve edema, eritema, las trompas se mueven libremente, pero no hay exudado purulento, entonces nosotros podemos decir que es una clasificación leve. Esto podría ser un estadio 1. Aquella paciente que le vamos a dar tratamiento ambulatorio. Aparte son las clasificación laparoscópica, pero aquí estamos haciendo una sinergia con el estadio de 1, 2, 3, 4. La moderada, ya hay eritema, hay edema, material purulento evidente y no hay movimiento libre de las trompas. Entonces aquí hay un problema porque hay adherencias
y esto ya es una complicación, ya el futuro obstétrico de la paciente puede estar comprometido. Y en la severa, nosotros encontramos la presencia de piosalpinx o un absceso, que lo que sería, este es severo, pero si lo pasamos a estadio, sería un estadio 3. Y si el absceso está roto, sería un estadio 4. Diagnósticos diferenciales. Una paciente que puede tener apendicitis, un problema de estreñimiento, un colon irritable, un embarazo ectópico, que puede ser una consecuencia de una enfermedad inflamatoria pélvica. Pero también nosotros lo estamos tocando, si es ampular, podemos sentir a veces una masa. Puede ser también una apendicitis, un quiste ovárico, una infección del tracto urinario, una pielonefritis, un síndrome diarreico, una endometriosis. Puede causarnos esto. Lo que decíamos de la toma en un exudado vaginal. Tenemos que tener en cuenta que estas pruebas se deben de hacer, pero ¿con qué fin? El encontrar nosotros pues la clamidia o el diplococo intracelular obligado, que es la Neisseria gonorrea, para poderlo encontrar, pero también podemos encontrar Ganderella o un Staphylococcus aureus. Y lo que sí podemos detectar es en fresco, eso es cierto, podemos ver a los protozoarios, estos que son las tricomonas, lo podemos ver en fresco. En los papanicolados muchas veces nosotros vamos a ver que nos pueden detectar lo que son las tricomonas, inclusive en los exámenes de orina nosotros podemos ver tricomonas y el tratamiento es mucho más sencillo, pero no es lo más común. Por un ultrasonido vaginal, ¿qué es lo que realmente nosotros deberíamos de ver? Vamos a decir lo que no debemos de ver en un ultrasonido. Usted en un ultrasonido vaginal o abdominal jamás va a observar las trompas de falopio. No se deben de observar. Ellas se pierden entre los intestinos. Si usted logra ver trompas de falopio, entonces nosotros decimos que tiene un hidrosalpinx. Si estas tienen pus, se llama un piosalpinx. Normalmente no deberíamos de ver abundancia de líquido en el fondo del saco, no lo deberíamos de encontrar, y no deberíamos de encontrar un endocervix de más de 3 milímetros de espesor. Tampoco deberíamos ver líquido libre en la cavidad endometrial. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Pues si ustedes se dieron cuenta, entre los criterios menores hablábamos de que la paciente podía tener más de 10.000 leucocitos, pero para usted hospitalizar a la paciente ya tendría que tener 16.000. Aquella paciente que es pobre y no puede comprar el tratamiento no está aquí, pero en el hospital donde nosotros laboramos, la mayoría de pacientes no pueden comprar los tratamientos tan costosos. Por eso siempre les digo que piensen con la ética y no es recetemos tratamientos que el paciente no pueda comprar. Usted tiene que hablar con el paciente sinceramente y le tiene que decir, si yo no puedo, el hospital no está en la oportunidad de poderle obsequiar el tratamiento de forma ambulatoria, este tratamiento le va a costar esto. Usted está en la, si tiene el dinero para poderlo comprar, si el paciente le dice que no, pues ese debería ser un criterio también para la hospitalización. Aquellas pacientes que pues, tienen un problema de mesis, que están vomitando, no pueden tomar o tienen una enfermedad péptica que les hace intolerante tomar el tratamiento vía oral, entonces deberían de ser ingresadas. Toda paciente que tiene un estadio 2, 3, 4 debe ser ingresada al hospital, que tenga una peritonitis, la presencia de DIU, pero que la paciente ya tiene IP, usted la va a ingresar. Pacientes adolescentes tiene que ser ingresadas y estas pacientes, pues ahora con todo esto, pues sí deben de tener un acompañamiento de psicología y evaluar cómo un adolescente tiene una enfermedad inflamatoria pélvica y si es de origen sexual, pues sí debemos de tener un abordaje y descartar problemas de violación y pues sí se debe hacer una asesoría con la Procuraduría General de la Nación. Pacientes que les damos tratamiento vía oral y tienen 72 horas y no hay mejoría,
va a ser ingresada, un curso clínico severo, datos que nos relacionen con una pelvis, y si usted tiene la sospecha de darle un tratamiento quirúrgico, pues esta paciente debe ser ingresada. Entonces, ¿a qué paciente nosotros le damos tratamiento empírico? Hemos dicho que entre los 15 y los 25 años, las pacientes es cuando más tienen riesgo de tener enfermedad inflamatoria pélvica, pues toda mujer menor de 24 años que tenga algún tipo de sintomatología, le vamos a dar tratamiento empírico, que sea sexualmente activo y factores de riesgo de transmisión sexual. Podemos decirlo que pues, sería casi toda paciente que tiene una vida sexual activa y no usa el condón con su pareja. El tratamiento debe incluir siempre antibiótico. Primer lugar, aquí dice Neisseria gonorrea, pero vamos a poner en primer lugar clamidia trachomatis desde el punto de vista que no estamos excluyendo la Neisseria gonorrea, pero la infertilidad. Después iríamos con la Neisseria gonorrea, los gram negativos anaerobios y estreptococos. Van a haber varios regímenes. Nosotros vamos a hablar de qué es el ambulatorio, pero quiero que nos demos cuenta que siempre lo ideal sería que debería ir la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. Yo pondría este como el régimen A. Y le podemos entonces dar metronidazol. Con el metronidazol también estamos abarcando lo que pues, puede ser una tricomona sin ningún problema. Y la ceftriaxona se usa 250 miligramos, dosis única, pero pues viene el vial ya de 1 gramo o de medio gramo, y pues por la resistencia antibiótica, pues es algo muy personal. Les recomiendo utilicen el gramo y pues de una buena marca. Este es el tratamiento hospitalario y miramos que vuelven a colocar lo que es la doxiciclina. Aquí ya ponen cefoxitina o cefotetán. Y al darle alta, miren, continuar con doxiciclina 100 miligramos cada 2 horas vía oral por 14 días. Es vital la doxi porque ella va dirigida a la prevención de la clamidia trachomatis. ¿A qué paciente nosotros le vamos a dar tratamiento quirúrgico? Todas las pacientes con acceso tubovárico, no, se le da tratamiento a la paciente y si miramos que va resolviendo por 72 horas, estamos bien. No resuelve, entonces hay que hacer un drenaje de este acceso tubovárico. Una paciente que ya tenga un abdomen agudo, que tenga el absceso que esté roto, o que, pues como hemos dicho, no hay respuesta al tratamiento médico, pero ya que no hay mejoría, son 72 horas que usted le debe dar, no son 24, no son 48. Y una EIP crónica o a repetición, porque lo que queremos nosotros ver es que no tenga un problema de adherencias a nivel abdominal, como lo vamos a ver. Cuando llega una paciente con una infección del tracto urinario, me preguntan muchas veces si nosotros le debemos dar tratamiento a la pareja. Si es una infección del tracto urinario por una E. coli, pues definitivamente no, son problemas diferentes. Pero si estamos hablando de una enfermedad inflamatoria pélvica, que en el gran porcentaje es una enfermedad de transmisión sexual, pues sí le debemos dar tratamiento a la pareja y a las parejas de la pareja. Entonces, ya con la pareja es más sencillo, le damos ceftriaxona para prevenir nosotros lo que es la Neisseria gonorrea, le podemos dar acitromicina para lo que es también la clamidia trachomatis y la doxiciclina por 7 días en el caso de los varones. ¿Cómo lo debemos de prevenir? Pues sinceramente, educando a los pacientes y explicándole a una mujer que si tiene una vida sexual activa y no tiene monogamia o no está segura de que su pareja le sea fiel, pues debe usar el uso del preservativo y que deberíamos de retrasar el inicio de la vida sexual o la actividad sexual lo más posible por el bien de su fertilidad. El embarazo ectópico, aquí mira las complicaciones, aumenta de un riesgo normal en una población sin riesgo de 1 en 200 a 1 en 20.
Si la paciente tuvo un episodio de EIP, puede tener del 15 al 20% de su primer episodio de infertilidad. Si ha tenido dos, del 35%, yo diría hasta el 50% en alguna otra literatura, y arriba de 3 EIPs, el 55%. En la consulta, uno mira pacientes que pues solo han estado con su pareja, pero su pareja era realmente no una pareja fiel, y aunque ella ha estado solo con él y ella no se trató, pues encontramos que tiene pues aquellas pelvis congeladas cuando tratamos de hacer una videolaparoscopía para saber qué está pasando. Y el dolor pélvico crónico lo podemos encontrar en el 20% de los casos. Vamos a dejar de compartir aquí un momento, pero quiero ver otra cuestión aquí. Quiero enseñarles esto. Se mira la otra imagen ahorita, ¿no? Sí, doctor. Está compartiendo ahorita la imagen. Miran ustedes las adherencias. Sí, doctor. Sí, doctor. Va, entonces, cuando nosotros miramos esto, miren, en el 5 a 10% de las pacientes puede encontrarse dolor en el hipocondrio derecho. Y esto nos puede decir que hay una perihepatitis o el síndrome de Fuchs-Curtis. Y cuando uno mira esto, entonces, wow. Nosotros vimos un embarazo gemelar en el Seguro Social que eran ectópicos y estaban debajo del hígado, y la paciente tenía esto. Y a mí no se me olvida. Entonces ustedes hacen la video, insuflan, y cuando miran esto. Y entonces, estos son adherencias, miren hasta dónde pueden llegar. Aquí ponen otros criterios mayores de Hager, aparte de esos tres que vimos en la clase anterior, y quería colocarlos aquí. Dolor en el abdomen inferior, dolor a la movilización del cérvix, dolor a la palpación de los anexos, que eran los que ponía el autor anterior de la otra clase. Aquí hay historia de actividad sexual en los últimos meses, ecografía no sugestiva de otra patología. Ellos ponen tres criterios mayores y uno menor. Aquí colocan ellos, en vez de los 10,000, 10,500, ellos ponen en este hospital la presencia de más de 5 leucocitos por un campo de 100 en el gram de la secreción endocervical. También ponen evidencia de la colonización cervical de gonococo clamidia. Una vez aumentada, la temperatura pues sí lo colocan allá. Y este criterio. Entonces, miramos cómo los diferentes autores pueden variar, y pues cada quien tiene su forma de ver las cosas. La culosíntesis, ¿cómo se hace? Pues esta es para la biopsia endometrial. Nosotros tomamos la biopsia endometrial aquí, pero para hacer la culosíntesis nosotros lo que tratábamos de puncionar es la parte del fondo de la parte posterior, o el fondo de saco, y si extraemos, como lo comenté anteriormente, sangre, nosotros estamos hablando de un embarazo ectópico, y si extraemos pus, estamos encontrando nosotros, si curamos pus, pues que sí es una enfermedad inflamatoria pélvica. En el ultrasonido transvaginal, como lo habíamos dicho, nosotros nunca deberíamos de ver las trompas de falopio. Si nosotros miramos las trompas de falopio, nosotros estamos ante una salpingitis, y eso no es normal y nos hace sospechar de este problema. Entonces, nosotros ya aquí hacemos una laparoscopía y miramos otra vez las adherencias, nos hace sospechar en una EIP. Criterios de ingreso, me gustó esto. Todas las pacientes con estadio 2, 3 y 4, pero y el 1 que tenga esto. Miren, aquí ponen 48 horas, en los otros libros son 72, que no cumpla el tratamiento. Y ahí estaríamos un poquito más tranquilos con estas sugerencias, ¿no? Entonces, ahí no hay diferencias. Miren el tratamiento acá. Allá donde el B aquí es el A.
Entonces aquí en el domiciliario ponemos ceftriaxona, que es el que yo les decía, única dosis, o cefixima de 400 miligramos, única dosis, más la doxi por 14 días, que yo creo que aquí en el lugar donde nosotros manejamos sería lo más factible. Este es el que yo le sugeriría. Y el régimen B, la levofloxacina, cada 24, perdón, cada 24 más el metro, pero miren cuántos días le van a dar de metro y los problemas gástricos que van a tener. Y en última opción, la moxifloxacina, debido a los efectos secundarios que estas pueden tener. Entonces, vamos a dejar de compartir. Ahorita vamos a dejar de grabar, pero quería darles esas dos opciones.